19 de marzo de 2012, Cádiz celebra el bicentenario de la Pepa, la primera constitución de nuestra historia. Una fiesta que ha contado con la presencia de los reyes y de los máximos responsables institucionales del país. Con esta ofrenda floral, don Juan Carlos y doña Sofía han rendido tributo a los diputados doceañistas y a nuestra primera Carta Magna, símbolo de las libertades que ahora son derechos fundamentales, texto avanzado y precursor de los pilares de nuestra democracia. Hola, buenas tardes. 200 años después, muchas cosas han cambiado en Cádiz, pero hoy la huella del 12 todavía se puede apreciar en esos tejados con sus torres, en las plazas y en las calles de esta tacita de plata que con sus murallas y el coraje de sus gentes soportó heroicamente el asedio de las tropas francesas durante 2 años y medio. Un amplio equipo de Canal Sur Televisión se ha desplazado hasta la tacita de plata para desde primera hora de la mañana contarles en directo todos los actos programados por este bicentenario de la Constitución de 1812. El acto principal de la jornada comenzó poco después de las 12 del mediodía con la llegada de los Reyes al oratorio de San Felipe Neri, donde don Juan Carlos ha descubierto una placa conmemorativa. Después, en la iglesia, en el mismo lugar donde hace 200 años fue sede las Cortes, ha tenido lugar el homenaje institucional, en el que han intervenido el presidente del Gobierno y después el rey, que ha recibido una prolongada ovación al término de su discurso. Don Juan Carlos ha tenido palabras para los gaditanos y ha deseado que sigamos avanzando en la unidad, en la libertad y en el bienestar de todos los españoles. Sepamos seguir avanzando con la inspiración de los grandes logros del pasado, a favor de la unidad, la libertad y el bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. Esas eran las declaraciones del rey don Juan Carlos en el oratorio de San Felipe Neri. En ese acto de homenaje también ha intervenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha destacado la importancia del texto de la Constitución de 1812 como base que sentó los fundamentos de numerosos derechos que ahora están a la orden del día en nuestra democracia actual. Mariano Rajoy ha destacado la importancia de ese texto precursor. La Pepa es, sin lugar a dudas, una de las más genuinas y grandes aportaciones españolas e iberoamericanas en el ámbito de la cultura política occidental. Por su parte, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, también ha querido destacar la importancia de la Pepa. Griñán ha dicho que esta Carta Magna convirtió al pueblo y a la nación en los dueños de su propio destino. Bueno, un día de celebraciones, son 200 años de un impulso constitucional que duró poco, que desgraciadamente fue efímero, pero que supuso el reconocimiento de la soberanía del pueblo, es decir, la retirada del concepto dentro de la monarquía, del concepto de soberanos, y devolverle a la nación, que es el pueblo, la soberanía. Eso es lo que ocurrió el 12, y desgraciadamente cuando volvió el rey terminó la Constitución. Y por eso es bueno que hoy vivamos en un momento una Constitución que más ha durado en la historia de España, que era el 78, hayamos vivido con el rey pues un homenaje a lo que fue y lo que significó la Constitución de 1812. El de hoy es un día en Cádiz para mirar a la historia, para echar una vista atrás y ver todo lo que se hizo en aquella fecha clave del 19 de marzo de 1812. En este bicentenario se han programado numerosas actividades. Han comenzado esta mañana, bien temprano, a las 9:15, cuando se ha procedido a la procesión cívica que rememora la que hicieron hace 200 años los conocidos como diputados doceañistas. Igual que entonces, hoy la procesión ha ido a la Iglesia del Carmen y allí, como aquel día, esta mañana, en Acción de Gracias, se ha cantado el Te Deum, una pieza que se ha reestrenado gracias al trabajo de transcripción y de adaptación de partituras de la época por parte de Marcelino Díez y las voces de la Grande Chapelle.
En este informativo especial les iremos contando todos los detalles de estas actividades. Hoy es fiesta local aquí en Cádiz y los gaditanos han aprovechado la ocasión para volcarse con estos festejos. Soco López, hoy para los gaditanos es un día de alegría y de orgullo. Sí, y además un día de fiesta, y así se está viviendo desde primera hora en las principales calles del centro. Veíamos a ese grupo de voluntarios gaditanos que a las 9 de la mañana se vestían con trajes de la época para recorrer el centro de la ciudad, y comprobábamos que llevaban el mismo entusiasmo que, según cuentan los cronistas, lo vivió el pueblo de Cádiz hace 200 años, cuando aquí se proclamó la Constitución de 1812. Pero también han sido muchas las muestras de espontaneidad hoy del pueblo de Cádiz, y muchos vecinos los que han querido asegurarse un buen sitio en balcones o a pie de calle para ver de cerca a Su Majestad de los Reyes. Yo soy la mujer de un diputado, o de un conde, como me quieras llamar. Podemos ver aquí el oratorio San Felipe Neri, hace que lo tengo todo más a mi alcance imposible, vamos. El acontecimiento, cariño, de 200 años que se firma la Constitución en Cádiz. 200 años esperando. 200, no, yo 200 años no, entonces estaría como una carcamonía. Espero que para el siguiente centenario vuelva yo a estar aquí otra vez. Los gaditanos celebrando este día con su característico espíritu alegre. Tendremos tiempo de ir viendo con detalle todos los actos de este bicentenario de la Constitución de 1812. Ahora vamos a darle paso a otras noticias destacadas del día. Juan Carlos Roldán, adelante. Efectivamente, Juan Carlos, los gaditanos se han implicado mucho en esta celebración. No sé si lo podréis apreciar desde allí, pero desde esta terraza en la que nos encontramos aquí en la Plaza de España, en la sede de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, podemos escuchar a gaditanos que están ahora mismo en la calle, en la plaza, junto al Monumento a las Cortes, celebrando este Día de la Pepa. Ellos, algunos, bastantes, se han vestido incluso con ropas propias del siglo XIX para rememorar aquella fecha tan señalada. Hay 3 puntos claves en la celebración de este 19 de marzo. Por un lado, se recuerda ese hito en nuestras leyes, la Carta Magna, la primera Constitución de España, en la que quedaban recogidas numerosas libertades y derechos, en la que los súbditos pasaron a ser ciudadanos. Por otro lado, también se recuerda el valor y el coraje de los gaditanos en aquellos momentos convulsos de guerra, de conflicto, asediados por las tropas francesas, y además también, como tercer punto, se quiere celebrar y recordar a los doceañistas, a los diputados Soco López, que fueron los encargados de redactar esa Carta Magna que hoy cumple 200 años. Dime, Soco, adelante, cuéntanos. Sí, unos diputados, estábamos diciendo que en aquel entonces llegaban de todas las provincias españolas, de América y de Filipinas, y que, como apuntabas, pese a todas las dificultades de encontrarse en una ciudad que estaba siendo bombardeada por los franceses, tuvieron la valentía de reunirse para redactar la primera Constitución española y de proclamarla también en esta ciudad. ¿Y por qué es importante? Pues porque por primera vez se reconocieron derechos y libertades a los ciudadanos. A ellos se han referido en sus discursos los máximos representantes del Estado que hoy se han reunido aquí en Cádiz. Más de un minuto de aplausos ha recibido don Juan Carlos al término de su discurso, en el que rindió homenaje a Cádiz, a su gente, a su espíritu de lucha en tiempos adversos y a su ejemplo para construir nuestro futuro. Aplausos que dicen más del mero reconocimiento al monarca, y así lo ha entendido el rey. Porque ha sido un acto protocolario e institucional, pero cargado de simbolismos. En el mismo escenario donde 200 años antes se juró la primera Constitución, hoy se ha reafirmado el compromiso con las libertades, los derechos y la defensa de las garantías democráticas. Lo han hecho en todos los discursos realizados por los presidentes del Congreso y del Senado, y también por el propio Mariano Rajoy, que ha aprovechado el texto de 1812 para apoyar de forma explícita a la monarquía y para justificar sus reformas. Que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas, sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas. La reforma trajo el cambio, y hoy, como entonces, el cambio es la reforma. Ante la presencia de más de 300 invitados, entre ellos los embajadores de los países iberoamericanos y de Portugal y Filipinas, el rey ha subrayado el papel de la Pepa como modelo para otras constituciones de la época, sobre todo en América, y ha hecho un llamamiento a la unidad para afrontar las dificultades.
sepamos seguir avanzando con la inspiración de los grandes logros del pasado, a favor de la unidad, la libertad y el bienestar de todos los españoles. Fue el final de un acto central que se inició a mediodía con el descubrimiento de una placa conmemorativa que consagra al oratorio de San Felipe Neri como referencia inevitable del constitucionalismo. Después de ese acto, los reyes han desplazado hasta la Plaza de España y ante el Monumento a las Cortes han hecho una ofrenda floral, acompañados de miles de gaditanos, muchos de ellos ataviados con ropas del siglo XIX. Con gorros de piconera, mantillas blancas y vestidos propios de la época, muchos gaditanos esperaban la llegada de sus majestades los reyes a la Plaza de España. Tras escuchar el himno nacional y pasar revistas a las tropas, don Juan Carlos ha sido el encargado de depositar a los pies de este simbólico monumento una corona de laureles. Después se ha dirigido a las tropas ataviadas como los ejércitos de la época y los ha saludado para agradecerles su participación en este acto. Enhorabuena a todos, ¿no? Acompañados del presidente del gobierno Mariano Rajoy, entre otras personalidades políticas, los reyes han paseado por los jardines de la Plaza de España antes de marcharse. Cuenta la prensa de la época que los autores de este monumento, el arquitecto Modesto López Otero y el escultor Aniceto Marinas, leyeron repetidas veces la Constitución de 1812 para hallar en ella la inspiración, y lo consiguieron, porque todo lo que esta obra representa está cargado de simbolismo. La ofrenda floral de hoy reconoce el valor de esta escultura en la que se resume todo el espíritu de la Pepa. El presidente de la Junta de Andalucía también ha estado presente en estos actos institucionales y ha destacado la importancia de la Carta Magna que convirtió al pueblo en soberano. Son 200 años de un impulso constitucional que duró poco, que desgraciadamente fue efímero, pero que supuso el reconocimiento de la soberanía del pueblo, es decir, la retirada del concepto dentro de la monarquía, del concepto de soberanos, y devolverle a la nación, que es el pueblo, la soberanía. Los actos de este bicentenario de Cádiz están siendo muy participativos y como ejemplo de ello, Ángela Izquierdo, la procesión cívica de esta mañana. 9:15 de la mañana comenzaba esa procesión cívica, unas 300 personas que llevan meses, años incluso, preparando el día de hoy para que todo luzca como hace 200 años. Por eso las mujeres de estas asociaciones que han querido prestarse voluntarias, estos voluntarios distinguidos, han venido ataviadas de la época. También los hombres han recorrido las calles del centro de la ciudad y esta tarde también se va a poder ver esta procesión cívica por las calles para todo el que quiera disfrutarla dentro de estos actos. A las 6 de la tarde saldrá otra vez, eso sí, ya después con la lectura en los lugares constitucionales del texto de la Constitución. Como hace 200 años, el ejército, el clero y sobre todo el pueblo ha recorrido las calles de Cádiz, una procesión cívica que como entonces quería contar a todos que en Cádiz nacía una Constitución que cambiaría la historia y que por nombre lleva la Pepa. Tipo de comerciantes de la época, de los que traficaban comerciaban con América, con las especies y con las cosas. Hoy a mí me encanta, me gusta mucho, además me gusta participar y vamos, muy bien, muy bien. Yo soy general de la Milicia Nacional y cuerpo de voluntarios distinguidos de Cádiz y artilleros de extramuros. Han realizado la misma ruta que hace 200 años. Primero el oratorio de San Felipe Neri y la siguiente parada en la iglesia del Carmen. Gaditanos y visitantes no se han querido perder este viaje en el tiempo. Está muy bonita, además las ropas son bonitas también, no son chabacanas, son muy bonitas, a mí me gusta mucho. Muy bien, un día fantástico que hace y una representación muy buena. Beautiful. Hermosa. Delante de este desfile cívico, los representantes de las tropas que hicieron frente a Napoleón en las puertas de Cádiz y permitieron que en esta ciudad hace 200 años naciera una Constitución. Una procesión cívica que dio la bienvenida hace 2 siglos por las calles de Cádiz a esta Carta Magna, que convertiría a esta ciudad en la cuna de la libertad. El 19 de marzo de 1812 los diputados se fueron a la iglesia del Carmen para celebrar un Te Deum como acción de gracias. Esta mañana ha ocurrido igual. Ese Te Deum se ha podido celebrar gracias a la recuperación de los manuscritos y la transcripción y adaptación de las partituras de aquella época por parte de Marcelino Díez y de las voces de la Gran Chapelle.
Aquel 19 de marzo de 1812 fue un día de fiesta para los gaditanos. En esa mañana llovió muchísimo, incluso, como ya hemos dicho, un árbol fue derribado por el viento. Pero a pesar de las inclemencias del tiempo, los gaditanos celebraron la fiesta durante toda la jornada. Era jueves, amaneció ventoso y con el cielo prometiendo una lluvia que no tardaría en descargar sobre la ciudad sitiada, pero el aire era de fiesta. El 19 de marzo fue la fecha elegida para publicar la nueva ley. Era el aniversario de la coronación de Fernando VII. Era también el día de San José. La fiesta era como el juramento revolucionario, intentar que el pueblo conociera la revolución política y legislativa que se había hecho en las Cortes y que significaba, como dijo el presidente de las Cortes, el obispo Nadal, españoles ya somos libres. Dicen las crónicas que la celebración en Cádiz fue alegre y singular, aunque no de gran lujo. No lo permitían las circunstancias. Regencia y diputados se reunieron primero en el oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes, y luego entonaron un Te Deum en el templo del convento de Carmelitas Descalzos, sitio más seguro que la catedral, hasta donde sí llegaban las bombas de los franceses. Y entonces empezó a llover. Lo que existía sobre la Cádiz en ese momento era una gota fría, con lo cual la lluvia fue torrencial, cayeron árboles, incluso mientras estaba el Te Deum en la iglesia del Carmen, los franceses estaban bombardeando la ciudad, cayó un rayo, rompió un árbol que alguien pensó que era malfario para la Constitución. Pero el regocijo no menguó con el temporal. Campanas y cañonazos retumbaron sobre los truenos. Por plazas, esquinas y mentideros debían leerse los 384 artículos para general conocimiento. Y dicen los cronistas, acabó en paz la ceremonia, un día grande en la historia de España, el día en que nació la Pepa. Y ese mal agüero que acompañó a la Constitución de 1812 en su alumbramiento se cumplió porque esa Carta Magna estuvo vigente solamente apenas un par de años. Sin embargo, su importancia es indiscutible y su influencia perdura todavía hoy. La Constitución establecía el sufragio universal masculino indirecto, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes y la libertad de imprenta, entre otras cosas, lo que supuso un gran hito histórico para su época. Precursores de algunos de los derechos que hoy tenemos, ¿no?, en la Constitución, sobre todo en relación con las garantías del ciudadano frente a la actuación de los jueces. Cádiz tiene, por no hablar, además de la afirmación de la libertad de prensa, acabando con censuras previas y censuras eclesiásticas, importante. El texto fue redactado por diputados reunidos en Cádiz, una ciudad asediada por las tropas francesas, y consta de 10 títulos y 384 artículos. Sentó las bases de la España contemporánea. Lo venimos viendo a lo largo de toda la mañana. La ciudad de Cádiz es hoy una fiesta y a los actos institucionales también se suman otros que son lúdicos y culturales en los que es importante la participación ciudadana. Soco López, y esa participación está siendo un éxito porque desde luego a los gaditanos no hace falta empujarles mucho para que se animen. No, desde luego que no hace falta empujarles para que se animen y lo podemos comprobar todavía a esta hora aquí en este monumento a las Cortes, que son muchos los ciudadanos que se siguen acercando para hacerse una fotografía y llevarse un recuerdo de esta jornada que se está viviendo de una forma tan especial en Cádiz. Desde primera hora el pueblo de Cádiz se ha volcado con esta importante efeméride. Ya a las 9:15 de la mañana una procesión cívica ponía la nota de color a los actos solemnes recorriendo las principales calles del centro, ataviados como lo hizo el pueblo de Cádiz hace 200 años, y muchísimos vecinos que en balcones, a pie de calle o en azotea han querido ver de cerca a Su Majestad los Reyes. Hoy los gaditanos se han despertado a golpe de tambor. A mí me han despertado con la pepa. Y el que no se ha vestido de época lo ha observado atento desde la ventana o se ha encontrado el casco histórico así, cortado. De que no puedo acercarme ni a ver a los reyes ni las autoridades. Pero bueno, espero que para el siguiente centenario vuelva yo a estar aquí otra vez. Bueno, pero hemos visto pasar Rubalcaba, a la Arena, queda... ¿Qué más? Chávez, queda Rajoy que no está. La Pepa celebra su día y Cádiz abre sus puertas en el Museo Litográfico, en el Galeón del Muelle, en el Museo de las Cortes y, por supuesto, en la residencia temporal de la mismísima Pepa. Y aquí está el motivo de tanto ajetreo. Es la Pepa, un libro que cumple su 200 aniversario precisamente el día de su onomástica, el día de San José, y lo hace rodeado de multitudes.
Y en la calle, fervor popular o folclore, llámenlo como quieran, para ver de cerca al rey Juan Carlos y al gobierno nacional en pleno. Algunos solo han visto esta mano saludando. Hace 50 años que lo vi y quería verlo otra vez. ¿Por dónde va a pasar? Dímelo tú. Porque espero acordarme dentro de 20 o 30 años. Es monárquica. Yo soy de Cádiz. Y el día no termina, porque esta tarde más lecturas de la Constitución en las plazas del centro, más procesiones y más fervor callejero. Las actividades institucionales y culturales y lúdicas van a continuar también por la tarde. A las 5 de esta tarde, los miembros del Tribunal Constitucional se van a reunir en un pleno extraordinario conmemorativo también en el Oratorio de San Felipe Neri. Además, a esa misma hora también se celebra el Día de la Provincia y se le va a entregar a la ciudad de Cádiz la medalla de oro conmemorativa precisamente por este bicentenario. Como broche de oro para cerrar esta jornada festiva habrá fuegos artificiales y el estreno a las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla del espectáculo de la Pepa de la bailaora Sara Varas, que así reaparece en los escenarios después de haber sido madre. Canal Sur está hoy con Cádiz, ya lo están viendo, desde primera hora de la mañana estamos ofreciendo una programación especial en la que estamos retransmitiendo los actos institucionales más destacados y además también hay una serie de aportaciones de lo que supone este bicentenario de la Constitución de 1812 en distintos espacios de la programación. Durante el fin de semana, pero sobre todo desde primera hora de hoy, la radio y la televisión pública de Andalucía han estado volcadas con Cádiz en un despliegue de medios técnicos y humanos. Desde una azotea de la Plaza de España se hacen todos los informativos. Buenos días Andalucía, Noticias 1 y Noticias 2. Fernando García, Marta Paneque y Álvaro Moreno de la Santa presentan desde la capital gaditana. Durante la mañana se ha emitido en directo el acto central del Bicentenario. Ya por la tarde, Andalucía Directo cambia de nombre y hoy será La Pepa Directo. Además de en los informativos, el 19 de marzo de 1812 protagonizará esta noche el programa La Respuesta está en la Historia, donde se contestará a preguntas como ¿por qué fue tan importante esta Constitución? O ¿por qué se firmó en Cádiz? ¡Viva la libertad y que viva la Pepa! ¡Que viva la Pepa! En Canal Sur 2 se estrena a las 9:30 Las Crónicas de la Pepa, una miniserie de animación que cuenta la historia a los más pequeños. Canal Sur Radio y Televisión, los medios públicos de Andalucía, hoy están, más que nunca, con Cádiz y con la historia. El primero de los actos que se ha celebrado y se está celebrando, creo, todavía. Sí, Juan Carlos, efectivamente, tenemos un sol primaveral, aunque todavía faltan unas horas para entrar en esa nueva estación y además una brisa muy agradable de un viento del norte frío de esta mañana que está rolando ya a levante. Así que estamos aquí con los gaditanos encantados de celebrar con ellos este Día de la Pepa, este bicentenario de la Constitución de 1812 y lo vamos a seguir haciendo a lo largo del día. Ahora nos vamos a quedar con imágenes de lo más destacado de esta mañana, pero luego por la tarde podrán seguir viendo los actos de este día especial para los gaditanos. Después de estas imágenes destacadas llega Ángela Cien con la información deportiva. Hasta luego, buenas tardes. Que un 19 de verano sí podemos hacer. Otro acto hacia aquí, hacia la Plaza de España, donde se erige ese monumento a las Cortes,
un monumento que ya en las Cortes de Cádiz en 1812 se solicitó su construcción al Congreso Nacional, pero no fue hasta el periodo de 1912 a 1929 cuando esta obra se llevaría a cabo. También ha sido sometido a una profunda reforma en los últimos años. A una profunda reforma, como otros muchos puntos de la ciudad, que ha podido recuperar gracias a esta efeméride importantes espacios expositivos. Y aquí tenemos una representación de quienes defendieron la ciudad hace 200 años. Tenemos que apuntar que la participación voluntaria de los vecinos de Cádiz ha sido muy numerosa, se lleva preparando desde hace muchísimo tiempo. Ahí vemos que están ataviados de la época desde las 9:15 que empezaba esa procesión cívica, y que a toda la solemnidad que tienen estos actos presididos por los reyes pues se le pone la nota de color. Hemos escuchado cánticos populares a lo largo de esta mañana. Seguro que cuando lleguen los reyes los reproducirán los gaditanos, porque si hay algo que tiene esta ciudad es sin duda el arte, ¿no?, que impregna cada uno de sus rincones. Y hemos escuchado durante toda la mañana, mientras que preparábamos esta retransmisión, a algunos gaditanos que se arrancaban por alegrías y por aquella coplilla que decía: con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Que tiene su origen, por cierto, esa coplilla. Dice algo así como, cuando estaba aquí el general Soul decía: con las bombas que tira el general Soul se hacen las gaditanas mantillas de tul. Luego se fue derivando ha ido evolucionando conforme ha pasado la época. Bueno, pues un día vemos abanicándose, cómo saludan el público que está esperando ya la llegada de su majestad, de los reyes, de un momento a otro, para realizar la ofrenda floral en este monumento construido con motivo del centenario, o sea, por los gitanos de hace 100 años, de la Constitución de 1812. Una plaza de España, mírenla, preciosa. Vemos al fondo las torres miradores, porque Cádiz, tenemos que recordar, en aquella época de esplendor era una capital del comercio. Desde allí los comerciantes veían, el puerto está situado enfrente del mar, cuando llegaban y salían los barcos para evitar a los corsarios de aquella época de asedio, en la que había pues muchísimo contrabando. De hecho, en 1812 la ciudad disfrutó de una época de gran esplendor y fue puerta de entrada de las ideas ilustradas e incluso de la moda, ¿eh? Se dice que aquí las gaditanas eran como precursoras de una moda, ¿no?, de la época del siglo XIX, ¿no?, y que venían pues de los distintos puertos, Venecia, en Italia, de Iberoamérica. Y por supuesto del periodismo en esta ciudad libre del asedio de los franceses y con la libertad de imprenta ya promulgada por las Cortes de San Fernando, se editaban cientos de periódicos. Y de todas las ideas, liberales, conservadoras, la misma plasmación que se hizo en la propia Constitución, que estaba integrada por diputados de esa diversidad de ideas. Nota de color, sin duda, la que tenemos ahora en pantalla. Vemos algunos de los vecinos de Cádiz ataviados, algunos con mantillas de la época. Sobre todo lo que más se estila en este día son los gorros de piconera, ¿no?, esas redecillas rematadas con borlones de colores. Y ahí vemos ya la llegada del presidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán, de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y de esa amplia representación política que ha venido hasta la ciudad gaditana. El presidente también del Tribunal Constitucional, Pascual Salá, esta tarde además se va a reunir este tribunal en un pleno extraordinario. La ocasión también lo merece. Es muy difícil que el Tribunal Constitucional salga de Madrid, pero esta tarde lo va a hacer a las 5 de la tarde en el oratorio de San Felipe Neri. Las autoridades que marchan ya hacia el punto central de este monumento, hay que decir que tiene forma de hemiciclo, que es lo que caracteriza a los edificios parlamentarios, una composición simétrica, con un rectángulo en su eje central y dos brazos abiertos al mar. Entonces Cádiz estaba todavía más abierta al mar que ahora. Se dirigen ya sus posiciones también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que es presidenta a su vez de la Comisión Nacional, que se ha encargado en los últimos años de organizar esta efemérides. Y junto también con el consorcio del Bicentenario, donde están representadas las administraciones andaluzas, municipales, que son protagonistas en esta efemérides.
Aquí se vamos a ver una representación más amplia del ejército, de la Armada, que tiene una presencia también muy destacada en la vecina ciudad de San Fernando. Va a ser la banda del Tercio Sur de la Armada quienes reciba en unos momentos a otros a sus majestades los reyes. Y estará presente el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez, y los jefes de los ejércitos de tierra y del aire, los generales Fulgencio Coll y José Jiménez Ruiz, respectivamente, además de los jefes de la Armada, el almirante Manuel Rebollo García. José Antonio Griñán a la derecha de sus pantallas, junto al presidente del Tribunal Constitucional, también el presidente del Senado, Pío García Escuredo, y de espaldas Jesús Posada, el presidente del Congreso. Se disponen ya esas fuerzas militares y esas fuerzas del pueblo, porque hay que decir que son disfrazados pero perfectamente documentados de cómo eran los uniformes de aquella época histórica, y un monumento, el de la Constitución de las Cortes, con un gran simbolismo. Ahí vemos la llama, que a esta hora todavía prende. La verdad es que se queda durante toda la noche, todo el día. Y decíamos que el monumento tiene un grupo escultórico con bastante simbolismo. Uno de ellos representa la agricultura. También tenemos representada a la paz, a la ciudadanía, a la guerra, y un homenaje a América en las Cortes en la parte posterior. El remate que estamos viendo es el cuerpo central, que tiene unos 32 metros de altura, con 4 pilastras jónicas adosadas, y donde se puede ver perfectamente el texto constitucional llevado por los brazos de los ciudadanos. Y que es difícil ver los detallitos a pie de calle, o sea que se pueden recrear con estas imágenes que hoy les está ofreciendo la televisión pública de Andalucía. Un monumento además que luce bello para este día, totalmente restaurado. Se ha esforzado las distintas instituciones para que toda la ciudad estuviera lista para este día. Ahí en la parte derecha de sus pantallas vemos pues a esos diputados 12añistas, una representación. Y con un especial protagonismo para Argüelles, diputado por Asturias, una de las figuras más destacadas de las Cortes. Sobresalió como notable orador, de clara y brillante dialéctica, y fue el autor del preámbulo de la Constitución de 1812. Ya llegan los coches oficiales de toda la comitiva que precede a sus majestades los reyes de España. Escuchamos ya los sones de esa banda del Tercio del Sur de San Fernando. Actos que ni mucho menos van a concluir aquí. Ahí están los reyes ya. Juan Carlos. Reciben el cariño del pueblo de Cádiz. Muchísimas personas que han venido en transporte público hasta aquí, no solo en ese autobús gratuito que han dispuesto para la ocasión, sino también en los trenes de cercanía y regionales que se han fletado para esta ocasión. Vemos a Su Majestad el Rey ya saludando a los diferentes representantes y autoridades militares. Toman posición sobre esa tarima y la gente que no para de aplaudir. Pues uno de los momentos más solemnes. Por primera vez en esta jornada se ha interpretado
el himno de España, que no podía faltar, por supuesto, en esta celebración, en este homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812, un homenaje también a la conquista de derechos y de libertades. Su Majestad el Rey, que se prepara ya para hacer revista de las tropas, es otro de los actos incluidos a lo largo de esta jornada, y luego ya depositarán esa corona de laurel a los pies del monumento. Escuchamos los sones de esta banda. Pues llega otro de los momentos claves en esta efemérides, en esta celebración, que va a ser cuando sus majestades, los reyes, como se viene haciendo en los últimos años, cada 19 de marzo, depositen esa ofrenda floral a los diputados de 1812, con la salvedad que este año pues los hacen los máximos representantes de nuestro país, los jefes de Estado. Como curiosidad, Soco, hay que decir que Cádiz tenía en aquella época unos 670.000 habitantes, pero una epidemia de fiebre amarilla produjo 8.000 muertos. También tenemos datos de lo que significaron aquellas reuniones de corte. Por ejemplo, se celebraron 1.478 reuniones parlamentarias desde el 24 de septiembre de 1810 en San Fernando hasta 1813. Se empezó con 300 diputados, pero firmaron la Constitución 184. Datos sin duda de un día histórico como el de hoy, curiosidades que vamos a ir desgranando a lo largo de toda esta programación especial que va a tener Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio a lo largo de esta jornada. Maravilloso plano, en el que tenemos ahora, el del monumento de las Cortes, y ahí vemos ya a todas las autoridades en fila para realizar ese homenaje a los diputados 12añistas. El rey se adelanta con la reina y comenzamos esa ofrenda floral. Ahí se deposita esa corona de laureles a los pies de esa antorcha perenne que nunca se apaga. Rey que levanta la cabeza como señal de respeto también a esa figura central que estamos viendo en este monumento y que simboliza la Constitución, una escultura de mármol que preside el monumento y que es una matrona vestida con una larga túnica. Vemos también al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Muchas autoridades las que han querido sumarse a esta efeméride. Decir también que una vez que concluya el acto se va a celebrar un cóctel con los reyes de la Diputación Provincial, pero será un acto privado al que solo acuden las autoridades y representantes del mundo de la política, de la economía y de la sociedad. Un acto que se va a celebrar en el edificio que ven a la izquierda, que veían a la izquierda de sus pantallas, la Diputación Provincial de Cádiz, donde esta tarde también se va a entregar pues las distinciones por motivo del Día de la Provincia. Y el rey que se interesa por el espacio, por el lugar
donde nos encontramos, por cada uno de los edificios que rodean esta Plaza de España, acompañado en todo momento por la reina y por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Enhorabuena a todos, ¿no? Muy mal. El detalle también de Su Majestad saludando a los hombres vestidos hoy de uniforme, una pequeña representación de lo que fueron los ejércitos de aquella época. A los voluntarios que tomaron un papel sin duda importante en esta guerra, porque fue una guerra también del pueblo, en el sentido de que lucharon y lograron frenar al invasor. Y el día sin duda que ha acompañado, han podido notar que está soplando un ligero viento del norte que se va a convertir en viento de levante, pero con suavidad, porque Cádiz es una ciudad que de viento pues soporta bastante, pero eso sí, nada que ver la temperatura de hoy y el día soleado con aquel 19 de marzo de 1812, cuando Cádiz sufría los efectos de una gota fría y llovió a mares. Saluda a la reina, al pueblo de Cádiz, que ahí los vemos desde bien temprano, asegurándose un buen sitio, subiéndose si hace falta a las vallas por la parte trasera, como también lo hizo en San Fernando, ¿verdad? Hace 2 años. En la iglesia mayor parroquial, luego en el Teatro de las Cortes y por supuesto después de pasar revista pues también estuvo el rey saludando a los ciudadanos isleños, al igual que lo hace hoy en Cádiz, dando ese pequeño paseo por los jardines de la Plaza de España junto al presidente del gobierno. Y esta tarde, pues, ¿qué pueden hacer por Cádiz? Además de, bueno, son actos muy institucionales, por el Día de la Provincia, el que se celebra a las 5 de la tarde en la Diputación Provincial. También habrá pleno extraordinario del Tribunal Constitucional en el Oratorio de San Felipe, pero el pueblo puede participar de una procesión cívica que va a salir a las 6 de la tarde de la Plaza de San Juan de Dios, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Cádiz. Va a discurrir por distintas calles de la ciudad y en esa procesión se va a leer cada uno de los artículos que formaron parte de la Constitución de 1812. Es una forma también de reproducir aquel día, ¿no?, de hace 200 años, cuando la gente se aglutinaba en las esquinas de la ciudad esperando a que los diputados salieran del oratorio una vez promulgada la Constitución y poder enterarse de qué había ocurrido en el interior. No todo el pueblo pudo estar dentro de ese pequeño templo de Cádiz. Pues hoy 200 años el pueblo ha vuelto a salir a la calle. También pueden esta tarde disfrutar de fuegos artificiales que se van a lanzar desde 3 puntos diferentes de la ciudad a partir de las 8:30, y también quien haya conseguido entrada a partir de las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla de Cádiz puede disfrutar de un espectáculo de baile flamenco a cargo de Sara Vara, un espectáculo además dedicado a la Pepa, porque la bailaora se va a meter en el papel de la Pepa. Ha sido una obra exclusiva para estos días de celebración en Cádiz. Son 3 jornadas en las que va a estar la bailaora, gaditana, aunque criada en la isla, en el Teatro Falla, con ese espectáculo La Pepa, y para el que se agotaron prácticamente todas las entradas desde que se pusieron a la venta. Pero los actos para conmemorar este 200 aniversario de la Pepa, de la Constitución de 1812, ni mucho menos acaban en este día, en este 19 de marzo. Queda mucho. El propio rey en su discurso hacía referencia a que en otoño, en el mes de noviembre, se va a celebrar una cumbre de jefes de Estado de España y de Iberoamérica. Cádiz va a volver a traer, como lo ha hecho hoy, todas las miradas en este apartado político institucional con esta celebración de la cumbre, que va a ser la 21ª. Vendrá el rey, como también vamos a tener la suerte de poder contar también con la presencia de Su Majestad la Reina la próxima semana, cuando se va a inaugurar otra de las grandes exposiciones. Se llama El Señor de Sipán y son una arqueología de origen pre-inca de Perú, un hallazgo arqueológico sin precedentes en el continente americano, y tanto es así pues que la propia reina va a ser la encargada de inaugurar esa exposición. Por supuesto que Canal Sur Televisión estará presente en todos esos actos, al igual que lo está a esta hora de la mañana. Es la 1:08 de la tarde.
Una vez que terminemos, sepan también que los informativos de la televisión pública andaluza se han trasladado hasta Cádiz para emitir la actualidad de España, de Andalucía, del mundo, tanto el Noticias 1, que comenzará a las 2 de la tarde, como ya por la tarde el Noticias 2. Recordar también que Andalucía Directo se convierte hoy en la Pepa Directo, y por la tarde, ya por la noche, después de Arrayán, van a tener la ocasión de ver una emisión especial de la respuesta a esta historia dedicado al bicentenario de las Cortes de Cádiz. O la serie de dibujos animados Las Crónicas de la Pepa, que se va a estrenar precisamente esta noche a las 9:30 en Canal Sur 2. Son 5 capítulos que van a arrancar con la batalla de Trafalgar y que van a culminar con una recreación de tal día como hoy, cuando se promulgó el texto constitucional. Escuchamos el ambiente de la plaza. Se va a terminar la formación. Va a sonar el himno nacional. Muchas gracias. Volvemos a escuchar el himno nacional, es el preámbulo de esta banda del Tercio del Sur de San Fernando. Se alza la bandera española, toman posición. Los aplausos para el himno de España. Así, de esta manera solemne, van a concluir estos actos institucionales de esta jornada en la que se cumplen 200 años de la Constitución de Cádiz. Pues una vez terminado, nos vamos ya con los compañeros de Tiene Arreglo. Continúa su programación cuando son las 1:15 de la tarde, y ya tan solo decir, Soco, como es de rigor, ¿no? ¿Cómo decimos? Pues tenemos que decir, y ahí la estamos viendo, señores, ¡que viva la Pepa! ¡Que viva!